Buenas noches, mi nombre es Liz Karen Hernández Nieto, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta presentación se hará claridad sobre el conocimiento científico, la relación con la generación de políticas, su concepto, la relación con los pilares que son el consenso y el disenso, las diferencias con las pseudociencias y finalmente se establecerán unas conclusiones, todo ello basados en el libro de Antonio Diegues, La ciencia en cuestión. El conocimiento científico, ¿qué es? Es un saber confiable que da claridad o explicación a los fenómenos del mundo, en este caso de ciencias empíricas tanto sociales como naturales, mediante el método científico, que es un abanico de enfoques, herramientas, principios y estrategias que evolucionan con la ciencia misma. Requiere o tiene en cuenta unas características que son propias de cada ciencia a investigar, requiere una confrontación de ideas, hipótesis, una crítica rigurosa. Sin embargo, no todas las ciencias encajan en esa característica como bien lo marca el autor. Se hace un seguimiento de normas de acuerdo al método científico de cada ciencia, se enfrenta a alternativas en el mismo terreno, tiene muy marcada como la sistematización, objetividad y reproducción entre científicos, pero sin darle pues importancia a esa característica cambiante y que evoluciona de acuerdo a un tiempo y a un contexto o ese fenómeno a estudiar y garantiza un conocimiento amplio y sólido mediante la pluralidad de métodos. Tiene sus pilares el disenso y el consenso que más adelante se van a tratar. El conocimiento científico y la generación de políticas debe tener en cuenta aspectos como basar sus decisiones en el mejor conocimiento posible, siendo una condición para que los científicos o los gobernantes pongan especial cuidado pues en eso. La decisión de la ciencia no es exclusivamente responsabilidad de la ciencia misma, debe integrar diversos intereses que sean legítimos, que sean contextualizados de acuerdo a cada fenómeno y algunas presiones políticas y económicas no deben imponerse en el desarrollo de una investigación científica. Los creadores de políticas deben tener además esa experiencia científica para no dejarse engañar de quienes tienen ese conocimiento científico. La institucionalización apropiada permite pues una confianza y una posibilidad en esa creación de políticas. Existen unas actividades o acciones como congresos, las revistas con evaluación de pares, los debates abiertos que permiten la discusión continua entre estudiantes y docentes para generar esas políticas y el disenso normativo inapropiado socava sobre esa autoridad de la ciencia y pospone unas políticas que son inconvenientes. Bosch-Miller nos habla de 3 condiciones que deben darse para ese disenso normativamente apropiado, que son la generación de políticas ilegítimas, en poner distribución injusta de riesgos inductivos y adoptar límites en las evidencias. Ahora hablaremos específicamente del concepto como un pilar para que se desarrolle y tenga progreso esa ciencia, que es un acuerdo racionado entre expertos que dan una comunidad de científicos, las teorías son aceptadas por esa comunidad y después de haber superado duras críticas, permite un avance en la investigación sin quedarse estancada en la incertidumbre o en la crítica e inicia con una admisión de un paradigma científico vigente que requiere a su vez ciertos cambios. Se basa en la importancia de la crítica racional, el progreso facilita la revisión profunda de consensos, críticas injustificadas que llevan a la búsqueda de nuevas y mejores evidencias y una aceptación a procesos abiertos y debate entre pares. Por el contrario, el disenso es una crítica racional, se opone a la razón y asume ideas consideradas como irracionales. El disenso es imprescindible para ese progreso científico, es una crítica a esas teorías que ya están o en aspectos o problemas que no han tenido la verdadera importancia que se les debe dar. Es una nueva teoría que contradice la anterior y solo se acepta cuando el problema anterior tiene vacíos. Puede presentarse riesgos al no tener en cuenta estas críticas y como invalidar la imagen pública que tiene la ciencia, no alcanzar niveles de rigor en un disenso inapropiado y requiere un filtro permanente de esa crítica, ideas en competición apoyadas por equipos rivales, asumir estándares metodológicos de rigor, conocimiento y fundamentación. Ahora trataremos específicamente las diferencias entre las ciencias y las pseudociencias, basados en 8 criterios como el objeto de estudio,
los objetivos centrales, el método de estudio, formas de inferencia, y ya más adelante hablaré de las siguientes características. Las ciencias empíricas como tal, sean naturales o sociales, tienen cuestiones de hecho y valores de fenómenos de la realidad física y social, tienen un método científico muy marcado para predecir, comprender y servir al desarrollo tecnológico. La sistematización tiene un rigor muy importante allí para darle objetividad a ese conocimiento, y utiliza diferentes formas de diferencia como el razonamiento inductivo, deductivo, abductivo, hipotético deductivo y analógico. Por el contrario, las pseudociencias basan su estudio en peculiaridades, explican fenómenos mediante causas naturales, persiguen metas que pueden ser sociales o comerciales, no tiene un método científico claro, es una digamos, falsación al tratar de adoptar un método, tiene una actitud naturalista y carece de fiabilidad. Otros aspectos son la estructura institucional, que en las empíricas sí hay un apoyo allí para darle confianza y claridad a esa ciencia, por el contrario en las pseudociencias no hay una estructura institucional. El consenso y el disenso en las empíricas predomina para una disputa sobre rivales, hipótesis, sobre un pluralismo de ideas. En las pseudociencias no hay disenso ni hay crítica. Y los discursos científicos pues son basados en unas normas que, aunque no son absolutas, son razones que mantienen unas normas hipotéticas, y en la pseudociencia no hay un método claro, no hay validación científica, por el contrario se le da importancia a las intuiciones y creencias. Finalmente, ¿a qué conclusiones llegamos? Que el conocimiento científico es un fenómeno verificable a través de la diversidad de métodos, requiere una sistematización objetiva y reproducción. La generación de política requiere una experticia científica, unos intereses diversos y legítimos. El consenso es un acuerdo racionado, fundamentado y dinámico que parte de las dudas, pero que se llegan a acuerdos en una comunidad científica. El disenso es una crítica racional permanente, pero que requiere unos filtros de rigor para darle validez. Y las ciencias tienen unos objetivos claros en el estudio de los fenómenos naturales y sociales, unos métodos, unas reglas y unas leyes que se basan en la sistematización objetiva y reproducción, mientras que las pseudociencias estudian particularidades, fenómenos de causas naturales y carecen de todo método científico. Muchas gracias. Estas son las referencias.